Respuesta de Israel al ataque iraní. ¿Cómo puede Israel responder? ¿Cómo puede tomar represalias con un ataque directo hacia Irán como consecuencia del bombardeo que sufrió la noche del sábado? Bien, tiene dos opciones fundamentales. La primera de ellas, utilizar sus submarinos. La segunda, utilizar su aviación. Israel tiene ahora mismo en dotación 6 submarinos, 3 de la clase Dolphin y otros 3 de la clase Dolphin 2. Esto es mucho más moderno, mucho más avanzado. Estos submarinos están dotados de misiles de crucero, el misil Popeye, concretamente la versión Popeye Turbo, que tiene un alcance de más de 1.500 kilómetros. Un alcance suficiente para atacar Irán sin necesidad de salir de su propia base naval. Por lo tanto, es poco probable que Israel vaya a utilizar sus misiles de crucero Popeye Turbo para atacar a Irán. Básicamente porque no necesitaría ni siquiera zarpar el submarino, podría atacarlo desde el mismo país, desde el mismo territorio. Lo más probable es que utilice su fuerza aérea en caso de que quiera responder. ¿Qué capacidades tiene Israel en su fuerza aérea? Bueno, aproximadamente, porque obviamente estos números siempre, cualquier número militar hay que cogerle con pinza y estos números también, pero aproximadamente Israel cuenta con algo más de 60 cazabombarderos F-15 Eagle de diferentes configuraciones. Cuenta con unos 170 cazabombarderos F-16 y con 39, ahora mismo, según los últimos datos, 39 cazabombarderos F-35, a los cuales habría que añadir 36 más del reciente pedido que acaba de realizar. Estos aviones serían fundamentales. ¿Cuáles se utilizaría? Bueno, fundamentalmente considero que utilizarían el F-35 por sus capacidades de sigilo. Sí es cierto que en el pasado, cuando bombardearon la central nuclear iraquí, utilizaban el F-16, del que tienen múltiples versiones. Tiene F-16C, F-16D y 99 unidades del F-16I, el F-16 conocido como SUFA. Pero en este caso no creo que vayan a llevar los F-16 hasta Irán, para empezar por una cuestión de alcance, pero para continuar por una simple cuestión de capacidades técnicas y operativas. Lo más sensato sería utilizar el F-15 si quieres realizar un bombardeo con intensidad, básicamente porque el F-15 es un caza bimotor, no como el F-16 y el F-35, tiene muchísima más potencia y tiene muchísima más capacidad de carga. Es un cazabombardero en este caso mucho más pesado y tiene muchísima más capacidad de carga. Tampoco creo que lo utilicen, volvemos a lo mismo por las cuestiones que te ofrece el F-35. El F-35, que es ahora mismo el caza probablemente más avanzado del mundo y el segundo ahí con el Eurofighter, dependiendo de la misión que se asigne, mejor capacitado para el combate después de, por supuesto, el F-22 Raptor, sería el cazabombardero ideal para realizar esta misión. Hay que tener presente que la distancia que separa el lado más cercano de la frontera israelí del lado más cercano de la frontera iraní son más de 1.000 kilómetros, una distancia considerable. Muy probablemente, si se quiere realizar una misión de este tipo, los cazabombarderos o cazas utilizados deberían de ser apoyados por los Boeing 707, de los cuales Israel cuenta con 7 unidades, que se encargarían de misiones MRTT, es decir, misiones de repostaje aéreo, de reabastecimiento aéreo. Israel recientemente encargó 8 unidades del avión de reabastecimiento aéreo más moderno, el KC-46 Pegaso, pero aún no han recibido ninguna de ellas y se utilizarían fundamentalmente los Boeing 707 modificados para tal fin. ¿Cómo se realizaría este ataque? Bueno, en primer lugar habría que ver qué objetivos tiene el alto mando israelí en mente y cuál es la aprueba a su gobierno, porque una cosa es lo que presenten los militares y otra cosa es la valoración política que el gobierno pueda realizar de ellos. Es muy importante señalar que el F-35 tiene unas capacidades de sigilo espectaculares. Es prácticamente imposible que los iraníes le puedan detectar. El F-35 puede sin ningún problema despegar de las bases israelíes, volar hacia Irán y atacar los objetivos que se le hayan sido marcados. Eso sí, y esto hay que tenerlo en cuenta, la capacidad de transportar armas del F-35 es limitada. Prácticamente sería la mitad de capacidad de armamento que podría, por ejemplo, portar el F-15 Eagle. Esto es algo que hay que tener muy presente. Si se quiere atacar un mayor número de objetivos, dependiendo de la intensidad y la envergadura del ataque, se necesitaría utilizar más cazabombarderos F-35. Muy probablemente estos F-35 estuviesen apoyados por los aviones de alerta temprana y guerra electrónica con los que cuenta Israel, incluido las modificaciones del Boeing 707,
en este caso con un radar AESA en versiones AWC, y el más reciente, el Gulfstream G550, cuenta con 2 unidades de cada uno de ellos, el último dotado con un radar de fabricación también israelí, el ELW 2085. Como he dicho anteriormente, dependería de los objetivos que se marque o que acepte el propio gobierno israelí, los que serían encargados de diseñar, de especificar y de cumplir la misión respecto al número de cazabombarderos a utilizar. Lo más probable que esta represalia, ya que vas a arriesgar la vida de los pilotos y vas a arriesgar las aeronaves, y por supuesto a Estados Unidos, por cualquier circunstancia, no ya un derribo, sino un fallo técnico. Recordemos que el F-35 es un caza monomotor. Si pierde un motor, se estrella. No tiene un segundo motor para continuar la misión o al menos regresar a la base, como si sucedería, por ejemplo, con el F-15 Eagle. Entonces, en este apartado, habría que ver cuáles son los objetivos que se marca el gobierno israelí, el gobierno de Benjamín Netanyahu, para dar una respuesta militar al ataque sufrido por parte de la dictadura islamista el pasado fin de semana. Muy probablemente atacasen centros de mando, pudiesen atacar plantas de enriquecimiento de uranio, es decir, infraestructura que, ya que atacas, te lleves un buen premio gordo. Y sobre todo, creo que fundamentalmente iría destinado a torpedear o hacer poco viable, o al menos retrasarle un par de años, el programa nuclear iraní, que cada vez, pues al final, como ha pasado con Corea del Norte, está más cerca de conseguir un armamento nuclear, igual que hizo Corea del Norte. Irán tarde o temprano, sobre todo con una administración estadounidense tan débil como era actual, si no cambia, va a conseguir tener armamento nuclear. Respecto a las condiciones del ataque, como ya hemos comentado, F-35 apoyado por aviones de alerta temprana y probablemente algún avión de reabastecimiento aéreo. Despegarían de Israel, muy probablemente cruzarían por Jordania. Jordania luego protestaría, su embajador sería llamado a consultas, etcétera, etcétera. Haría un paripé, porque Jordania e Israel se llevan muy bien, sobre todo por la cuenta que le tiene a Jordania. Israel, por supuesto, también saca su beneficio. Y al final, para pasar 2 o 3 semanas, el enfado jordano quedaría para los libros de historia y en una frase muy pequeñita al final. El siguiente paso sería Irak. Irak precisamente no es un aliado de Israel, no lo ha sido nunca, no lo va a ser ahora, pero hay que tener presente que Irak, bastante tiene con sobrevivir como país. Es decir, Irak no tiene las capacidades para poder no ya solamente interceptar los cazas israelíes que se dirijan hacia Irán, sino que no tiene ningún tipo de posibilidad real de detectarlo. La Fuerza Aérea iraquí carece de personal. Desde la invasión de Estados Unidos, su ejército es más un ejército con lealtad a la religión o a la facción chiita o a la facción sunita del Islam, que con lealtad a Irak, con lealtad al gobierno, al jefe de Estado de Irak y a sus comandantes de campo. Una vez pasados estos dos países, que lo harían sin mayor inconveniente, ya podría entrar en Irán y bombardear los objetivos marcados. Hay que tener presente que Irán es un país enormemente grande. Irán es más de 3 veces, por ejemplo, el territorio de España, o es más grande que otros países como, por ejemplo, Perú, Colombia o Venezuela. Por lo tanto, no es lo mismo atacar un objetivo en la frontera iraní cercana a la frontera iraquí que atacar un objetivo en la frontera iraní con Turkmenistán, con Afganistán o con Pakistán. La distancia sobrepasa enormemente los 1000 kilómetros y se amplía tranquilamente hasta los 1500 kilómetros sin mayores inconvenientes. Por lo tanto, es algo que hay que tener presente y que haría de vital importancia el concurso de los aviones de abastecimiento aéreo Boeing 707. Aviones que no me cabe ningún tipo de duda que sobrevolarán territorio jordano, pero sí tengo mayores, reparos, por decirlo suavemente, de que estos aviones vayan a entrar en territorio iraquí. Al final, el Boeing 707 alerta temprana no deja de ser un Boeing 707 civil al que será modificado. No es un avión pensado precisamente para esquivar misiles por muchos sistemas de contramedidas electrónicas y chaff que pueda llevar a bordo, que los lleva. Bien, como hemos dicho, F-35 es la opción más viable. Atacar objetivos estratégicos, plantas de enriquecimiento de uranio, atacar bases aéreas lo dudo bastante, porque al final la capacidad aérea de Irán es muy limitada, con aviones de los años 60 y 70.
y no tienen nada que hacer contra ningún modelo, ni los F-16 Surfa, ni los F-15 Eagle, ni mucho menos los F-35. Atacarán alguna planta de enriquecimiento de uranio, alguna fábrica que sea vital para el programa nuclear iraní y, por supuesto, olvidémonos de objetivos, digamos, de infraestructura estratégica, como pueden ser puentes o presas, porque realmente Israel no sacaría ningún valor práctico, ningún valor operativo de ello. Ya por último lugar, me gustaría señalar que creo que es poco probable que Israel vaya a responder. Israel ha salido victorioso, al final Israel ha hecho lo que ha querido, que ha sido destruir el consulado iraní. Irán ha respondido poniendo sobre la mesa la única capacidad real que tiene de hacerle daño estratégico a Israel, que ha sido lanzándole misiles y drones, porque de otra forma no tiene atacar, ni naval ni aérea, y estos misiles, estos drones, se han estrellado contra las defensas israelíes. Por lo tanto, Israel tampoco tiene una necesidad real, una necesidad imperiosa de cobrarse venganza, y además, teniendo presente que Israel es dependiente de Estados Unidos siempre en mayor o menor medida, tampoco le interesa mucho a Biden entrar directamente en una guerra. Sí le interesa que haya esa tensión, sobre todo de cara a las elecciones de octubre, pero empezar ahora, en el mes de abril, una guerra abierta con Irán no es lo mejor que puede hacer Biden, o como alguno prefiere llamarle Biden, para su futuro electoral ya de por sí muy negro. Espero que os haya quedado a todos claro cuál sería la forma de actuar de Israel, cuáles serían los medios de los que dispone y sobre todo cuáles serían los objetivos a batir, objetivos que muy probablemente no se lleve a cabo porque el ataque no se va a producir ya que prácticamente a nadie le interesa. No le interesa a Israel arriesgar sus cazas F-35, no le interesa enfadar a Estados Unidos, que es su principal aliado, y tampoco le interesa a Benjamin Netanyahu meterse en más frentes porque ya tiene bastante de la lucha interna que tiene su país. Por un lado, contra la extrema izquierda, que quiere controlar la justicia, y por otro lado, contra los terroristas palestinos. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.